Bienvenidos a Medicina de Impacto, el podcast de Medscape en español. Nuestra misión es mejorar la práctica clínica con evidencia actual, perlas y entrevistas con expertos. Nuestros anfitriones, Aldo Jiménez y Alejandro Meraz. Hola, bienvenidos de nueva cuenta a Medicina de Impacto por Medscape en español. Yo soy Aldo Jiménez. Yo soy Alejandro Meraz. Muy buenas noches, días, tardes, la hora que sea que nos estén escuchando. Y hoy tenemos un episodio que en lo personal es muy importante para mí, no por el tema, sino porque invitamos a uno de mis mejores amigos de la infancia, ¿no es cierto?, de la carrera, el doctor Bricio Moreno Jaime, un prominente oncólogo mexicano. Buenas noches, Bricio. Hola, ¿cómo están a todos? Bricio, yo te conozco muy bien, pero para nuestros escuchas, ¿por qué no nos platicas así muy brevemente quién eres tú dentro y fuera del mundo de la medicina? Sí, claro que sí. Mi nombre es Bricio, no es mi apellido como a veces mucha gente cree. Soy Bricio Moreno, soy oncólogo médico. Soy originario de Guanajuato, pero hice mi pregrado, la Facultad de Medicina en San Luis Potosí, donde conocí a Alejandro, y luego hice medicina interna en el Hospital Universitario José Eleuterio González de Monterrey. Luego hice oncología médica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas, nutrición, Salvador Subirán. Y luego hice una alta especialidad en cáncer de mama. Y luego hice un par de preceptorships en el Instituto Dana-Farber, en Boston y en el Hospital Vall d'Hebron en Barcelona. Super currículum. ¿Y qué onda, Bricio? ¿Qué haces fuera de la medicina? Cuéntanos quién es Bricio, no doctor. Fíjate que pues yo soy, como les decía, originario de Guanajuato, entonces frecuentemente cuando ando aquí en la región me gusta mucho asistir a pues espectáculos culturales. Ahí en Guanajuato hay varias exposiciones de arte, de música, de teatro. Está el Festival Internacional Cervantino, por poner un ejemplo. Acabamos de abrir una galería de arte ahí en el centro de Guanajuato. Guanajuato se llama Pali, que también es restaurante, café. Y bueno, me gusta también seguir algunos deportes. Me gusta el fútbol, le voy a los Tigres de la UANL. Me gusta seguir la Fórmula 1. Y bueno, me gusta también la música, más que nada los oldies, como los Beatles, Pink Floyd, los Beach Boys, etc. Bueno, el episodio de hoy, ya para no darle tanto preámbulo, es screening o tamizaje de cáncer, que yo considero una de las cosas que todo médico debe de manejar bien, dado que es parte fundamental de la medicina preventiva. Y también esto ha cambiado muchísimo desde que nos graduamos hasta ahora, y bueno, va a seguir cambiando seguramente. Entonces pensamos en hacer un pequeño update acerca de los tamizajes de cánceres más importantes. Entonces, Bricio, antes que cualquier otra cosa, te quisiéramos preguntar, ¿a qué es un tamizaje de cáncer? ¿De qué depende? ¿A quién hacérselo, etcétera? Claro, mira, tamizaje de cáncer es la aplicación sistemática de una prueba con el fin de identificar a individuos con un riesgo suficiente que amerita más investigación, ya con pruebas diagnósticas tal vez más invasivas o más sofisticadas. Y esto es en personas que no tengan síntomas de dicha enfermedad. Esto es muy importante. Es en personas asintomáticas. Ya cuando una persona llega con algún signo o síntoma, ya es un estudio diagnóstico. Hay que recordar que el principal objetivo del tamizaje, escrutinio, screening en inglés, es disminuir la mortalidad. Por lo tanto, son pruebas que de preferencia tengan una alta sensibilidad, porque van a llevar a un mayor efecto en impactar en mortalidad, y que tengan una alta especificidad, y esto va a provocar que, bueno, haya menos daño que puede acarrear los estudios diagnósticos. Hay que recordar que, bueno, tienen ciertos riesgos y beneficios también, y este tipo de estudios se hacen cuando la prevalencia de una enfermedad es lo suficientemente alta para justificar los costos y los potenciales desventajas que también pudiera conllevar. Son puntos muy importantes, sobre todo que es en personas asintomáticas. Ya si tienen síntomas, pues ya es otra cosa. La sensibilidad de las pruebas, que tienen que ser también muy baratas, me imagino, para que se puedan
aplicar a toda la población en riesgo y sobre todo tener en cuenta que no son siempre cosas inocuas, ¿no? También puede llevar a sobrediagnóstico, ansiedad, aumento de los costos, etcétera, etcétera. En ocasiones, Bricio, pedimos un screening, pero para algunas patologías en particular, ¿no? Por ejemplo, el paciente que tiene una dermatomiositis y que queremos buscar alguna neoplasia oculta o una trombosis venosa profunda. Aquí, equivale lo mismo en términos de tamizaje. En términos de tamizaje, cuando queramos como dar una recomendación, estamos basándonos en el riesgo promedio del paciente promedio, de la población que tiene un riesgo, pues que se calcula en cuanto a números sin factores de riesgo que lo predispongan a una entidad en específico. Por ejemplo, no vamos a seguir las recomendaciones de tamizaje de cáncer colorectal en la población general, en la población que tiene un riesgo promedio, a la población que tiene enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo. Entonces, los lineamientos o las recomendaciones para tamizar ciertos cánceres se basan en la población que tiene un riesgo promedio. Ya cuando hay, como decía Aldo, algunos pacientes que pueden tener ciertos factores de riesgo, ya hay a veces las recomendaciones cambian. Se me ocurre, por ejemplo, pacientes que tienen ya determinación, una prueba para mutación de BRCA1 o 2 positiva. Ahí ya las recomendaciones van a cambiar, porque ya es una población de alto riesgo y ahí a veces las recomendaciones pueden ser distintas. Excelente. Pero por otro lado, ya tenemos algunas neoplasias que como tal han demostrado alguna clara ventaja en el screening, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esas? ¿Cuáles son donde ya la evidencia es súper sólida y contundente? Sí, hay ciertas neoplasias donde la información de análisis sistemáticos de la literatura, metaanálisis y sobre todo ensayos clínicos aleatorizados, como mencionaba, ha demostrado una disminución en la mortalidad. Hay incluso algunas pruebas en algunas neoplasias que pueden prevenir el desarrollo de cáncer. Eso es bien importante. O sea, no nada más nos van a ayudar a diagnosticar a pacientes en etapas pre-cáncer, preinvasoras, también van a ayudar a prevenir mediante algunas intervenciones el desarrollo de ciertas neoplasias, como por ejemplo en cáncer de cervix, cuando ustedes saben se hacen ablaciones o conos, etcétera, o en cáncer de colon y recto, donde tú puedes hacer una escisión de un pólipo que a simple vista no te parece como específico para una histología, porque es imposible a veces con las características macroscópicas, pueden retirarlo y de esta manera también se está previniendo la enfermedad. Entonces tenemos algunas neoplasias donde ya hay un papel como más claro en cuanto a impactar en mortalidad y que tienen una prevalencia y una mortalidad relativamente significativas que valga la pena, como decía Alejandro, los costos, porque estos estudios van a ser a gran escala. Entonces los sistemas de salud tienen que ver si los análisis de costo y eficacia también van a ser significativos. Por ejemplo, para Globocan es la agencia de la Organización Mundial de la Salud que pues saca todas las estadísticas de cáncer. Y en México, para el año 2020, de una población de prácticamente 130 millones de habitantes, el número de casos nuevos de cáncer fue de 195.499 casos de cáncer. Y las muertes fueron de 90,000. De estas neoplasias, cáncer de mama ocupó el primer lugar con prácticamente 30,000 casos. Cáncer de próstata seguía con 26,000 casos. Después cáncer de colon y recto, 14,000 casos. Después cáncer de tiroides. Después cáncer cervicoterino, 9,000 casos. Y después cáncer de pulmón con 7,000 casos. Entonces ya vemos cuáles son las neoplasias que van a tener mayor prevalencia y que van a tener mayor mortalidad. Entonces, esto ha hecho que, bueno, actualmente cáncer de mama, cáncer de cervix, cáncer de colon y recto y cáncer de pulmón ya vamos a mencionar para alguna población en específico. Los fumadores son las neoplasias que hoy en día, bueno, se han identificado como las que son candidatas a tamizar a los individuos. Buenísimo, pues ya esta información que nos das nos sirve como apertura para preguntarte justamente de estos 4 cánceres que son los que vamos a desarrollar ahorita. Bueno, su screening, no todo el tema, sino cada cáncer ya 1 o 2 episodios. ¿Qué te parece que empezamos con cáncer de mama, que es tu mero mole? Entonces, en nuestra población mexicana o latinoamericana, ¿a qué mujeres se les tiene que hacer screening de cáncer de mama?
Es bien importante exactamente que hagas esa mención, esa distinción entre la mujer latinoamericana, porque la población mexicana, la población latinoamericana tiene ciertas características que le hacen eh, tener ciertos criterios muy individuales para que podamos hacer recomendaciones muy puntuales y muy precisas, diferentes a las pacientes de países europeos, anglosajones o de países como Canadá o Estados Unidos. Como les decía, en México cáncer de mama es un problema. Más o menos, la proyección es para el 2030, va a haber cerca de 25,000 mujeres diagnosticadas con cáncer y casi 10,000 defunciones. Entonces, es un problema de salud pública y de manera también interesante, como ustedes habrán escuchado por ahí, las mujeres con cáncer de mama en México se diagnostican en edades más jóvenes. La edad promedio de diagnóstico en México es de 52,5 años, que es 10 años antes que la mujer norteamericana, Estados Unidos, Canadá o de Europa Occidental. Entonces ya podemos ver algunas características que difieren con respecto a las pacientes anglosajonas. Otra característica es que muchas mujeres en México van a tener más prevalencia de fenotipos agresivos como el cáncer de mama triple negativo, y estos van a tener a veces etapas al diagnóstico más avanzadas, etapas clínicas 3, etapas clínicas localmente avanzadas. Entonces, esto es porque, bueno, hay por ejemplo, una mutación de BRCA fundadora mexicana, así como los judíos askenazís tienen también cierto riesgo de tener mutaciones como BRCA, también las mujeres mexicanas se ha visto que tienen cierta prevalencia más alta que otras etnias. Entonces, con base a esto, por eso les ponía este preámbulo, en México, vamos a ahorita enfocarnos en México, porque ya les decía que las estadísticas, las guías norteamericanas son diferentes. Se recomienda, por ejemplo, por el Consenso Mexicano de Colima, que el tamizaje de cáncer de mama se debe de empezar a los 40 años y se debe hacer con mastografía. Es bien importante que lo mencionemos. La mastografía es el método que ha disminuido la mortalidad en cáncer de mama. Hay múltiples estudios que pueden realizar, ultrasonidos, autopalpación, resonancias, pero el estudio idóneo es la mastografía. Y se hace a partir de los 40 años de manera anual. Es como la pregunta de examen. Puede haber a veces ciertas pues, variaciones. Hay pacientes que se puede hacer obviamente a edades más tempranas, pero creo que para fines prácticos, el Consenso Mexicano de Colima en su edición 2021 nos menciona esta edad, ¿no? Oye, ¿y hasta qué edad hay que hacer el screening en pacientes asintomáticas, como debe ser? La verdad es que para todos los estudios de tamizaje, a veces no existe una edad como que digas a partir de aquí ya hay que parar. La mayoría de las guías clínicas nos mencionan que a los 75 años ya no está justificado hacer tamizaje para varias neoplasias como las que mencioné, entre ellas mama, y sobre todo porque ya la esperanza de vida suele ser de menos de 10 años. Entonces ahí es cuando ya un estudio de screening no está recomendado para cualquier paciente. Cuando la esperanza de vida es de menos de 10 años ya no está recomendado. Entonces, se puede, obviamente, sopesar, discutir con el paciente, y si la paciente está interesada en hacer este tamizaje, de todos modos, a esa edad se puede hacer, no es como que esté contraindicado. Pero bueno, creo que en ese punto de la vida, más o menos a los 75 años, ya se podría dejar descansar a la paciente. En ocasiones existe cierta resistencia por parte de las pacientes a hacerse la mastografía porque llega a ser molesta, ¿no? Y dicen, no, doctor, mejor a mí mándame a hacer algún ultrasonido. ¿Qué les comentas a ellas al respecto? Sí, es una excelente observación y la escuchamos de una manera muy frecuente, porque la mastografía sí es un estudio bastante molesto y las mujeres obviamente, si pueden tener otras opciones, las van a preferir. Sin embargo, yo lo que les menciono es que sí hay que como que ser muy enfáticos en que el estudio idóneo que ha demostrado disminuir la mortalidad es la mastografía. El ultrasonido tiene sus indicaciones, es un estudio que también está a nuestra disposición en muchos centros, pero más que nada es un estudio complementario a la mastografía. Por ejemplo, cuando tenemos una categorización de BRAF 0, ahí a veces el complemento de la mastografía se hace con ultrasonido. Hay diferentes también anormalidades que se pueden como pues
identificar mejor con un ultrasonido lesiones quísticas, evaluación de implantes mamarios, por ejemplo, evaluación de ganglios axilares, permite hacer procedimientos intervencionistas, biopsias, pero de manera ideal el estudio de la mastografía. Entonces sí, a veces hay que hacer un poquito enfáticos e insistirle a la paciente que es el estudio ideal, porque a veces obviamente ella va a preferir el ultrasonido, que definitivamente es más cómodo. ¿Y qué onda con la resonancia magnética? La resonancia magnética tiene también algunas indicaciones. Por ejemplo, es un estudio también bastante bueno para buscar un primario oculto cuando hay metástasis axilares. A veces cuando un paciente debuta con una anormalidad a la palpación en la axila, podemos categorizar algunas lesiones, identificarlas con una resonancia magnética. También está indicado en pacientes de alto riesgo, en pacientes con mama densa. Se puede alternar, por ejemplo, con mastografía y ultrasonido. Sin embargo, no está muy disponible en muchos centros. Hay que mencionar eso. Ya decías tú al principio que pues tamizar a la población general pues obviamente tiene costos y los costos de una resonancia son altos y la disponibilidad es escasa. Entonces pues también para no hacer un uso indebido de los recursos, creo que es un estudio que a veces lo utilizamos más como un complemento a lo que ya tenemos con ultrasonido o con mastografía. Muchas veces nos llega la paciente a la consulta justamente con su paquete, ¿no? Que se hizo. Entre ellos venía la mastografía y vienen con estas categorías de BIRATS, ¿no? Entonces, varios de los que nos escuchan, pues somos médicos de atención primaria. Entonces, ¿cuándo referirlo a esta paciente a dar un siguiente paso, ¿no? ¿Cuándo referirlo con el oncólogo, por ejemplo? Sí, eso es bien importante porque creo que independientemente de la especialidad a la que nos dediquemos, si tú tienes un paciente al cual estás revisando en su monitoreo de rutina, siempre hay que estar como bien al pendiente que tenga su tamizaje de las neoplasias que ya comentamos. No hay pacientes que tengan más de 40 años que puedas decir a ti no te toca. Es un estudio universal. Entonces, bueno, aquí es cuando pedimos este tipo de estudios y nos van a reportar en una mastografía la escala, la categorización del sistema BIRATS. Y como mencionabas, pues a veces nos dan una puntuación para ser como muy puntuales. BIRATS 0 significa que el estudio está incompleto, que necesita complementarse con, por ejemplo, ultrasonido, como les decía. No se puede llegar a ninguna conclusión. BIRATS 1 y BIRATS 2 es un estudio con altas probabilidades de benignidad, entonces está indicado solamente repetirlo al año como debería, ¿no? Ya cuando tienes un BIRATS 3, también hay hallazgos con muchas probabilidades de benignidad. Sin embargo, aquí sí se quiere hacer un seguimiento como más a corto plazo, a 6 meses, ya cuando tenemos un resultado de BIRATS 4, nos puede dar 4 resultados, 4A, B y C, con base al riesgo, al valor predictivo positivo de tener un hallazgo de malignidad. Y ya aquí, a partir del 4, el paciente tiene que ir a biopsia, ¿no? El paciente tiene que ir a biopsia, de preferencia con un radiólogo que esté capacitado en este tipo de estudios, con un cirujano. Pueden ser a veces estudios guiados por ultrasonido y de preferencia con una aguja gruesa, con la aguja que se llama Trocut. No están hoy en día pues aceptadas las biopsias con aguja fina. Eso es bien importante que también lo pidan, porque a veces nos pueden dar el reporte de nada más carcinoma con una biopsia fina, lo que le llamamos la VAS, y eso la verdad es que no nos sirve mucho para hacer, por ejemplo, inmunohistoquímica, que es un estándar de atención al diagnóstico de un cáncer de mama. BIRATS 5, pues con más razón, aquí ya tenemos un valor predictivo positivo bastante alto, de hasta 95%, y aquí también está indicada la biopsia. Y BIRATS 6 es cuando ya tienes un diagnóstico de malignidad, es decir, ya tenías una biopsia y por alguna razón hiciste un estudio para identificar bien la lesión, para ver la anatomía de la lesión, para ver las dimensiones, la relación con el complejo areola-pezón, etc. Excelente. Entonces, a ver, en resumen, en Latinoamérica, en México, hay que hacer tamizaje, screening de cáncer de mama a todas las mujeres arriba de 40 años hasta los 75, aunque eso todavía se puede discutir. Y el estudio de elección es la mastografía, más o menos complementos con ultrasonido o resonancia en pacientes que tengan las mamas muy densas o que no se haya identificado. Y BIRATS 4, ya necesitamos mandarlas a biopsia con aguja gruesa con Trocut. Así es, muy buen resumen. Perfecto. ¿Qué te parece?
Aldo, ¿tú tienes alguna otra pregunta o pasamos a lo que sigue? Súper bien resumido. Vamos, si quieres, a otro módulo. Ahora, el cáncer de colon, eh, ¿a quién se lo debemos de buscar, Bricio? ¿Y a cuándo, no? Creo que la pregunta es cuándo, qué edades, que creo que eso acaba de cambiar. Sí, de hecho, eso cambió hace poco. En México también vemos pacientes bien jóvenes diagnosticados con cáncer de colon y recto. Y la ventaja de hacer tamizaje en esta entidad es porque, como les decía al principio, una de las condiciones que tienen los métodos de tamizaje es que las neoplasias, en este caso estamos hablando de cáncer, a las cuales van a ser candidatos los pacientes a tamizar, estas neoplasias tienen que tener una historia natural de la enfermedad bien definida, con una normalidad que muy probablemente progresará a cáncer con una temporalidad también bien definida. Eso lo vemos en cáncer del cervix, con las lesiones también preinvasoras, las displasias, lo vemos con algunas hiperplasias en cáncer de mama, carcinoma in situ, y lo vemos también en cáncer de colon y recto como adenomas. Sin embargo, por ejemplo, en cáncer de colon y recto, sabemos que un adenoma puede tardar hasta 10 años en evolucionar a un carcinoma, ¿ok? Entonces, gracias a esta temporalidad y que ya sabemos bien como la historia natural de la enfermedad, podemos incidir con este tipo de intervenciones. Y también, bueno, conociendo que la mayoría de los cánceres de colon y recto van a crecer de pólipos adenomatosos, ya sea pequeños, que son menos de 8 milímetros, o grandes de 8 milímetros o más. De ahí se van a volver displasias y de ahí se van a volver carcinomas, cáncer estrictamente hablando. Entonces, hoy en día sabemos que personas que tengan un riesgo promedio, como decíamos al principio, está indicado hacer tamizaje de cáncer de colon y recto a partir de los 45 años. Y esto, como decían, ha sido actualizado recientemente por el US Preventive Service Task Force, que es, bueno, como ustedes saben, la agencia de Estados Unidos que se encarga de hacer todo este tipo de guías, de reglas, por así decirlo. Y, como les decía, podemos también prevenir que se desarrolle un carcinoma removiendo este tipo de pólipos. Sin embargo, no es la colonoscopía, como a veces pensamos, el único método para tamizar a los pacientes. También existen otros como el guayaco, la histemoidoscopía, que también han impactado en mortalidad. Por eso, este tipo de intervenciones se considera costo eficaz. Excelente, Bricio. Muchas gracias. Yo no sabía eso de los 45 años, ya mero nos va a andar tocando. Y de los 45, ya sé que la edad, no hay una edad límite, pero más o menos, ¿qué es lo que recomiendan los expertos? También decían algunas guías internacionales como el US Preventive Service Task Force, el Colegio Americano de Gastroenterología o el Colegio Americano de Cáncer, que puedes iniciar a los 45 años. Algunas guías son un poquito más permisivas hasta los 50 años, que es la recomendación anterior. Y lo que sí dicen la mayoría es que se debe de tener a los 75 años o cuando la esperanza de vida sea de 10 años. Si yo tengo, por ejemplo, familiares en primer grado con historia de cáncer de colon, ¿cambian estas edades de inicio de escrutinio? Sí, de hecho hay algunos factores de riesgo que te pueden llevar a que ya no sea el paciente con el riesgo promedio. Por ejemplo, que el mismo paciente haya tenido cáncer previo o un pólipo adenomatoso, que haya un familiar con lo que le llamamos un pólipo avanzado, que se define como un adenoma de 1 centímetro más, o bien con displasia de alto grado, o bien que sea velloso. Con estas recomendaciones sí se puede hacer ya una excepción y empezar antes la edad para hacer un tamizaje. Ahí existen también, es bien importante que lo sepamos, algunas entidades que se desarrollan a un riesgo incrementado de cáncer colorectal. Y algunas de ellas que podríamos mencionar, es lo que decía al principio, la enfermedad inflamatoria intestinal. Ahí sí no tenemos, ya existen como guías en específico, ahí ya, pues tal vez no sería un tamizaje, tal vez sería una vigilancia. Los pacientes que tienen CUSI o Crohn tienen que tener también una vigilancia pues específica, y pacientes que tienen también diagnóstico, por ejemplo, de síndrome de Peres-Jeghers, de Lynch, polipomatosis adenomatosa juvenil, polipomatosis adenomatosa familiar,
pacientes, que no es raro que hayan tenido radioterapia en la niñez, al abdomen. Todos estos pacientes ya no son candidatos, como decía al principio, a que sigan los lineamientos de las guías internacionales en cuanto a la temporalidad que tienen que tener. Por ejemplo, una colonoscopia tú la puedes hacer cada 10 años, porque esto ha disminuido una incidencia en la mortalidad, pero ya si tienes pacientes con cáncer de colon y recto, como antecedente, ahí ya vas a tener una temporalidad diferente. Gracias por los comentarios, Bricio, y aprovechando que ya nos mencionaste que la colonoscopía se debe de realizar en personas sin otros factores de riesgo cada 10 años, ¿qué nos dices de las otras estrategias de tamizaje para el cáncer de colon? Y sobre todo que te quería preguntar si la sangre oculta en heces todavía se utiliza, porque acá donde yo estoy, como que ya no usan eso y ahora utilizan más algo que se llama The Fecal Immunochemical Test, o FIT, no sé cómo se, si no sé cuál es el equivalente en español, pero como que ahora utilizan más ese. Sí, qué bueno que lo mencionas, porque de hecho cuando tú escuchas tamizaje de cáncer de colon y recto, lo primero que vas a pensar es colonoscopía, y lo primero que va a hacer el paciente, pues es darle la vuelta, ¿no? ¿Quién quiere una colonoscopía de manera electiva? Es un estudio que tiene sus riesgos, por ejemplo, una perforación, que tiene pues también una preparación incómoda, saben que hay que preparar al paciente antes, es un estudio caro, aparte hay que mencionarlo, que es caro, y pues que obviamente no va a estar disponible en todos los centros. Entonces tiene que haber opciones para que podamos tamizar a los pacientes. Y como les decía, aquí lo interesante es que también otro tipo de pruebas han demostrado un impacto en mortalidad, como precisamente el guayaco. Entonces, claro que hay más sensibilidad, por ejemplo, para disminuir o diagnosticar cáncer o pólipos adenomatosos con la colonoscopía, pero si no la tienes, o si de plano tu paciente no se la quiere hacer, pues es mejor hacer un estudio de los otros, como mencionabas, que no hacer nada. Y un ejemplo precisamente es el FIT. Esto se puede hacer de manera anual. También hay que mencionar que no está disponible en todos lados, pero es un estudio que pues, no es invasivo. Hace inmunohistoquímica para determinar la presencia de sangre en las heces, y es un estudio que también tiene buenas tasas de sensibilidad. Otro estudio que se está haciendo es determinar por heces un testeo de ADN o FIT-DNA, y esto se puede hacer ya con una temporalidad un poquito más larga que el FIT. Este se hace cada 3 años, es más sensible, pero es menos específico que el FIT, y también es un poquito caro. Entonces a veces hay que como que seguirnos bajando. Existen otros estudios como el Colotac. Se puede hacer cada 5 años. Es más sensible que todos los otros test, con excepción de la colonoscopía. También tiene que tener una preparación, y pues bueno, tiene la desventaja de que como es una tomografía, tiene cierta dosis de radiación. El otro test que hay que mencionar, porque está un poquito más disponible a veces, es la sigmoidoscopía. Esta tiene la ventaja de que tiene que tener una mínima preparación y el paciente no se seda, como la colonoscopía. El problema es que solamente va a valorar los 60 centímetros distales del colon, y esta se puede hacer cada de 5 a 10 años. Si lo complementas con un FIT, lo puedes hacer cada 10 años, y si lo complementas con un guayaco, puede ser incluso cada 5 años. Y con el estudio que comentabas, el guayaco o la sangre oculta en heces, pues es un estudio con una sensibilidad un poquito menor, pero está más accesible en muchos centros. Se caracteriza por 3 muestras de manera anual. Y una última, por si la escuchan por ahí, es la cápsula. La cápsula endoscópica, eso se puede hacer cada 5 años, pero no está aprobada por la FDA. Excelente. Entonces ya, digamos, tienes un paciente que no se quiso hacer la colonoscopia de entrada y quiso hacerse un FIT anual y le sale positivo. Entonces ahí, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Lo mandas directo al oncólogo? ¿Le haces una colonoscopia antes? ¿Ambas? Sí, el problema es que este tipo de estudios a veces te pueden ahorrar la colonoscopía, pero si tienes este tipo de hallazgos, pues para allá van a parar todos los pacientes, incluso con un Colotac, con una sangre oculta en heces, con un FIT. No hay manera de que el paciente que tiene un hallazgo positivo pueda, obviamente, omitir la colonoscopía. Estos pacientes, pues sí se tienen que referir al departamento de endoscopía de tu hospital. A veces lo puede hacer el gastroenterólogo, el cirujano endoscopista, el coloprocto, pero sí lo tienes que referir. Y aquí
lo indicado es que se haga dentro de los 3 primeros meses. O sea, también hay que estar al pendiente de que nuestro paciente que tenga un estudio de sangre oculta en ese positivo, en los 3 primeros meses tenga su colonoscopía. Y ya, si sale la colonoscopía normal, pues ya te quedas tranquilo, no hay necesidad de hacer otra cosa. Y también me faltó decirles que si por ahí escuchan o leen en alguna literatura antigua, utilizar el enema varitado, ese sí de plano ya no lo debemos de usar. No, pues digamos como resumen, para empezar el screening de cáncer de colon, hombres y mujeres a partir de los 45 años hasta los 75 más o menos. Eso hablando de personas que no tienen otros factores de riesgo importantes como Crohn, CUSI, etcétera. Y hay varias estrategias ya no solo es la colonoscopía, pero bueno, si optamos por es cada 10 años, suponiendo que esté negativa, el FIT cada año, Colotac cada 5 años, sangre oculta en heces cada año también. Sigmoidoscopía se tendría que combinar con alguna de estas. Y si estas son positivas, se tiene que mandar al paciente a una colonoscopía. Y así se descarta cáncer, digamos, esa colonoscopía que si es negativa, pues ya nos ahorra otros 10 años de screening. Bueno, ahora Bricio, queremos hablar del cáncer de cervix. Pues es el cáncer que tal vez que todos nos familiarizamos desde un principio en la carrera, con el famoso Papa Nicolau. ¿Qué ha cambiado en el cáncer de cervix? Aquí sí creo que hay varias dudas que nos surgen porque hay muchas cosas más de Papa Nicolau, pero primero, ¿cuándo empezamos a hacerlo, Bricio? ¿Y qué métodos tenemos para buscarlo? Sí, qué bueno que lo mencionas. En cuanto a que cáncer de cervix sigue siendo un problema en nuestro país. Ya hay diferentes estrategias que hacen que poco a poco veamos cómo las curvas, tanto de incidencia de mortalidad de esta neoplasia, vayan a la baja. Sin embargo, sigue siendo un problema de salud pública y seguimos viendo pacientes que llegan con etapas incluso avanzadas y el pronóstico obviamente es ominoso. El cáncer de cervix, de hecho, es la cuarta malignidad en cuanto a frecuencia en mujeres a nivel mundial. Y de manera interesante, el 85% de los casos se ven en países con recursos limitados. Hay mucha información con respecto a cómo la determinación, cómo el tamizaje de esta neoplasia ha disminuido dramáticamente la incidencia y la mortalidad. Por ejemplo, en Estados Unidos se disminuyó más o menos un 70% desde que se empezó a hacer en los 50 hasta los 80, hasta un 70%. Y también hay que decirlo, vamos a ver mejores números en cuanto a incidencia y mortalidad gracias a las campañas de vacunación. Sabemos que, bueno, ya tenemos en la Cartilla Nacional de Vacunación la recomendación de vacunar a las niñas. Aquí en México la recomendación es a los 11 años cuando estén en quinto de primaria. Sin embargo, las recomendaciones internacionales dicen que desde los 9 años se puede vacunar a las chicas. Son 3 dosis, hay diferentes vacunas, como ustedes saben, hay de 4 serotipos, hay hasta de 9 serotipos, hay de 2 serotipos. Y como les decía, hay sí muchos estudios observacionales han demostrado que ha disminuido la mortalidad. Incluso hay información aleatorizada. Hay un estudio muy interesante que se hizo en la India, donde solamente en un punto de la vida de las pacientes determinaron BPH y se disminuyó tanto el riesgo de desarrollar cáncer de cervix y de muerte en un 50%. Entonces, hoy en día la recomendación es hacer este estudio de Papa Nicolau, de preferencia con base líquida, y ahí sí las recomendaciones a veces pueden variar un poquito. Lo que nos dice las guías de la práctica clínica de México y las guías internacionales, por ejemplo, otra vez las norteamericanas nos dicen que se puede empezar a los 21 años y que si dentro de las 3 primeras determinaciones anuales tú tienes resultados normales, después lo puedes hacer de cada 2 a 3 años. ¿Ok? También, como mencionaba Alejandro, hay un grupo de edad donde ya no se recomienda, estos son los 70 años o más, y después de los 70 años no se recomienda hacer este tipo de determinaciones, y bueno, hay otros estudios como la determinación de BPH. Esta se puede hacer, se puede repetir incluso ya cada 5 años, ya cuando se hace este test se puede ir un poquito más largo, o hacer lo que le llaman el cotest, que es hacer las dos, ¿no? La citología y la determinación de BPH, y eso te permite también hacer un testeo otra vez hasta los 5 años.
Esto de la vacunación a mí me parece extraordinario. Siento que es como para donde deberíamos irnos todos, vacunas contra el cáncer. Pero para estas mujeres que fueron vacunadas cuando eran niñas y que ahora ya tienen 21 años, ya tienen vida sexual activa, los factores de riesgo normales, estas mujeres también se tienen que someter al mismo tamizaje que cualquier mujer sin vacunación. Sí, sí, sí. Las recomendaciones de tamizaje son universales y actualmente, bueno, independientemente de que la paciente haya sido vacunada o no, pues como les decía, actualmente está en la cartilla nacional de vacunación. ¿No? Es una estrategia que está disponible de manera universal. Sin embargo, se tienen que hacer sus recomendaciones de tamizaje. Es decir, no porque estén vacunadas se deben de pues saltar la detección oportuna de cáncer cervicouterino y algunas recomendaciones, por ejemplo, algunas guías mexicanas sí te dicen que otra como definición de cuándo empezar la determinación de Papa Nicolau puede ser, como les decía, a los 21 años o bien a los 3 primeros años, en los 3 primeros años de haber iniciado la actividad sexual. Como les decía, estas recomendaciones son para pacientes que tienen un riesgo promedio. ¿Okay? Hay pacientes que pudieran ser sometidas a como un programa de tamizaje tal vez un poco más agresivo, donde no te podrías dar el lujo de irte a 2 o 3 años. Las guías de la ACOG nos dicen que algunos pacientes tuvieran tal vez la necesidad de tener una determinación de citología cervical un poco más frecuente. Y estas son, por ejemplo, mujeres que tienen infección de VIH, mujeres que están inmunocomprometidas, por ejemplo, aquellas que han recibido un trasplante renal, las mujeres que tuvieron exposición a dietil-etilvestrol o las que ya habían sido tratadas previamente para un NIC2, NIC3 o bien cáncer. Estos pacientes ya no van a someterse a las recomendaciones como universales de tamizaje para cáncer cervicuterino. Qué bueno que aclaras eso de los inmunocomprometidos, me gustó mucho. Y tengo otra duda que no es tanto de screening, sino para la población más o menos de nuestra edad o que no teníamos esas vacunas cuando éramos niños. ¿Qué pasa con estas mujeres que no fueron vacunadas? ¿Vale la pena que se vacunen por el VPH? Vale la pena. Sí vale la pena. Obviamente el beneficio de la vacuna ya no va a ser el mismo que las niñas que se vacunaron, como les decía, pues más chiquitas, a los 11 años o en quinto de primaria, que es la recomendación aquí en México y en la mayoría de los países. Sin embargo, si no se vacunaron porque cuando estaban ellas en esa edad, no existía todavía esta vacuna, se pueden vacunar ahora. Sin embargo, ahí ya las recomendaciones a veces van a diferir con respecto a cada país, van a diferir con respecto a diferentes asociaciones médicas, porque repito, ya el beneficio no va a ser el mismo, pero claro que se pueden vacunar. También hay algunas recomendaciones para que se vacunen los hombres, como lo han escuchado por ahí. Sin embargo, bueno, esa ya es otra historia, ¿no? Ya no sería para, como estamos platicando hoy, la prevención de cáncer cervicuterino. Excelente que ahora se tienen esas oportunidades. Oye, Bricio, pues finalmente te llega el sobrecito, ¿no? Y sacas de él el resultado del reporte. ¿Qué reportes o qué resultados podemos encontrar y cuáles de estos nos hacen que tengamos que referir a nuestra paciente? Sí, es bien importante que lo menciones porque muchas veces no sabemos como con lo de BRAF, es decir, cuándo le toca a un paciente biopsia, cuándo no. Ahí yo creo que lo mejor, porque la verdad es que lo indicado a la hora de que hacemos un tamizaje es que lo haga pues cualquier médico, no lo tiene que hacer el especialista. Entonces ahí cuando tú tengas algún resultado anormal, creo que lo mejor es referirlo con el ginecólogo. Yo creo que así yo lo diría. O sea, no te tienes que esperar a que sea una pues displasia de alto grado o lo que sea, ¿no? Yo creo que cuando tú tienes un sobrecito y te sale un resultado que así lo pongo yo, que simplemente no es normal, porque a veces el Papa Nicolau tiene otros hallazgos, no nada más como ustedes saben, son hallazgos de malignidad. También hay hallazgos de, pues, incluso algunas infecciones que pueden afectar a las mujeres. Y yo diría que ante la duda, pues mejor pidas tu referencia con el ginecólogo y que él valora a la paciente, ¿no? O sea, ya que él determine cuando necesita hacer colposcopía, ya cuando él determine cuando necesita hacer tal vez
otro tipo de procedimiento. Perfecto. Entonces, para resumir este tema, hay que hacer el screening a todas las mujeres a partir de los 21 años o tal vez 3 años después de inicio de su vida sexual y hacerlo anualmente por 3 años. Y si estos son negativos, después se puede espaciar cada 2 a 3 años, hasta los 70 años. Y también se puede hacer el screening del BPH, la tipificación. Esto se puede hacer cada 5 años o el cotest también cada 5 años. Y si nos si nos llega un resultado anormal del Papa Nicolau, que preferimos de base líquida, entonces mandarlo al ginecólogo para que le dé el seguimiento apropiado. Pues vamos con el cuarto cáncer, cáncer de pulmón en este caso. Rápido lo relacionamos con tabaquismo. ¿Qué tanto es tantito? ¿No? ¿Cuánto es fumar mucho? ¿Cuándo lo realizamos este tipo de escrutinio? ¿Y en qué pacientes que no fuman también lo buscamos? Sí, qué bueno que también vamos a tocar este tema que creo que a veces está un poco como en desuso. La gente no habla mucho de determinación, de detección oportuna de cáncer de pulmón. ¿Y por qué? No lo sé, porque bueno, tenemos información contundente, información de calidad, tenemos estudios que han disminuido mortalidad, entonces creo que tiene que volverse algo más, eh, que se difunda más, ¿no? Porque bueno, como bien mencionaste, Aldo, definitivamente el tabaquismo provoca la mayoría de los casos de pulmón, hasta el 85-90% de los casos. Y pues sigue habiendo una frecuencia, perdón, de tabaquismo alta en México. En México se dice que hasta puede haber una prevalencia de 15% de fumadores, ¿no?, en la población. En Estados Unidos son números similares. Sin embargo, en el mismo Estados Unidos se ha determinado que solamente el 15% de los pacientes, de la gente que era candidata a tamizaje, de los elegibles, pues, se habían realizado dichos estudios. Sigue habiendo mucho tabaquismo, pero no ha permeado suficiente como la idea de mandar a los pacientes con tabaquismo a detección oportuna de cáncer de pulmón. Y mencionando que, bueno, cáncer de pulmón es la principal causa de muerte, de hecho, por neoplasias, tanto en hombres y mujeres en el mundo. Hay avances terapéuticos, sí, hay muchos avances en cáncer de pulmón. En oncología es creo que donde estamos teniendo más avances, paradójicamente, pero al mismo tiempo los pacientes nos llegan en etapas bien avanzadas, nos llegan en etapas metastásicas, nos llegan en etapas localmente avanzadas. Y uno de los objetivos del tamizaje es pues que tenga, sí, obviamente, como ya lo dijimos, una disminución en la mortalidad. Y esto lo haces porque, bueno, cuando diagnostiques, por ejemplo, aquí cáncer de pulmón, si lo diagnosticas en una etapa 1, vas a tener mayores probabilidades de que el paciente tenga una supervivencia alta. Se estima que en una etapa clínica 1A1, por ejemplo, en la etapificación de TNN8, la última, un paciente de 5 años va a tener hasta el 90% de probabilidades de estar vivo, pero en una etapa localmente avanzada, una 3C, las probabilidades ya caen hasta 12%. Una etapa intermedia 2 es de 60%. Entonces no es lo mismo que tengas un paciente que se diagnostica en una etapa 1, 2 o 3. Y no nada más en las probabilidades de tener un mejor desenlace, sino también en tratamientos menos agresivos. En que tengas la posibilidad de, por ejemplo, tener pacientes que se puedan beneficiar de cirugías más conservadoras, menos cruentas, menos mórbidas, pacientes que puedan tener tal vez tratamientos sin radioterapia o quimioterapias muy breves. Y esto obviamente va a impactar en los costos de los sistemas de salud. Y ¿y cuáles son, a qué pacientes tú le pides un escrutinio de cáncer de pulmón y qué estudios hay que pedir? En cáncer de pulmón solamente tenemos un estudio que hace diagnóstico temprano, que tamiza a los pacientes y que ha impactado en mortalidad, que es la tomografía de dosis bajas. Esta es hasta cierto punto accesible, está en varios centros y como su nombre lo dice, va a tener una tasa de radiación mucho más baja que la tomografía convencional.
Por ejemplo, una tomografía de diagnóstico tiene una tasa de radiación de, esto se determina en milisieverts, son 7 milisieverts, y una tomografía de dosis bajas es de 1.4 milisieverts. Y esto se los digo porque saben que el paciente te puede llegar a decir, no, es que hay que hacerse una tomografía y eso conlleva cierta radiación, entonces, ¿cómo podría ser una excusa? ¿No? Este es el método que hoy en día está aceptado. No ha habido un impacto en mortalidad haciendo radiografía simple. Esa no se debe de indicar hoy en día. Y bueno, las recomendaciones también pueden variar en cuanto a cuáles son los pacientes que se van a beneficiar de hacer este tipo de determinaciones. Creo que la más actualizada de este año, precisamente del 2021, es otra vez la del US Preventive Service Task Force, y recomienda la tomografía de dosis bajas de manera anual para pacientes que tienen un alto riesgo. ¿Y qué es un alto riesgo? Son aquellos pacientes que tienen de 50 a 80 años y que tienen una historia de un tabaquismo de 20 paquetes año, y que sean fumadores activos, o bien que hayan dejado el hábito tabáquico en los últimos 15 años. Sé que esto es tema de una sola plática, pero un breve resumen de qué hacer cuando encontramos un nódulo pulmonar solitario. ¿Qué pasos dar? ¿Cuándo referir? ¿Cuándo repetir el estudio? Bueno, qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente estos nódulos a veces son candidatos a hacer una determinación histopatológica. Cuando tienes el hallazgo incidental de un nódulo sospechoso, lo mejor es que siempre trabajemos en equipos, en valoraciones multidisciplinarias. Aquí obviamente se le tiene que dar al paciente una consejería de que, pues en este caso, vuelvas a pues permear la idea de que dejes de fumar. Hay que valorar si tienes otras comorbilidades como EPOC, y muchos nódulos van a ir precisamente a valoración histopatológica. Se dice que, por ejemplo, los nódulos que tienen dimensiones pequeñas de hasta 6 a 8 milímetros pudieran ser valorados con un seguimiento a los 6 o 18 meses. Hay algunas características que los hacen más sospechosos, por ejemplo, que sea espiculado. Si tiene los bordes bien definidos, pues entonces ese se puede ir también a vigilancia. El punto es que siempre trates de como valorarlo con el radiólogo para ver cuáles son los nódulos que ameritarían una biopsia o que ameritarían ya vigilancia. Nódulos de alto riesgo, que sean espiculados, que tengan más de 8 milímetros, ahí sí, pues ya pueden valorarse para hacer una intervención de biopsia. Entonces, para cáncer de pulmón, pacientes de cualquier género, 50 o 80 años, que tengan un índice tabáquico de 20, se recomienda hacerles una tomografía de baja radiación en búsqueda de estos nódulos. Si son menos de 8 milímetros, bordes bien definidos o calcificados, o son de bajo riesgo, y a lo mejor se pueden vigilar 6 a 18 meses, hacer otro TAC. Y en los que sean más de 8 milímetros, espiculados o que luzcan más sospechosos, y ahí vale la pena ayudarnos con los radiólogos. Entonces, sí, platicarlo con el cirujano para una biopsia. Y obviamente no utilizar radiografías para estos tamizajes. Excelente. Aldo, ¿alguna otra duda? No, yo creo que entramos a las tierras movedizas, ¿no? Hay una controversia, pues es lo que Aldo se refiere a las tierras movedizas, acerca del screening de cáncer de próstata, porque yo he visto mucho como una estira y afloja entre los oncólogos y entre los urólogos, decía el antígeno prostático específico, de no al antígeno prostático específico, porque no es tan contundente que hacerlo mejore la mortalidad de estos pacientes. ¿Tú qué nos puedes mencionar, Luis, como una recomendación general? Porque esta controversia nos daría para otra plática. Sí, cierto. Creo que a veces lo que uno debe de contestar, por ejemplo, cuando te pregunta algún familiar, algún amigo o algún médico que simplemente quiere conocer tu opinión, es pues con las recomendaciones oficiales, ¿no? Porque como decías tú, aquí cada quien puede tener una opinión. Efectivamente, hay información de metaanálisis y de estudios aleatorizados que han demostrado que tal vez la mortalidad no va a impactar tanto en
screening de cáncer de próstata. Y el problema no nada más es ese. Como ya decíamos, cáncer de mama, cáncer de colon y recto, cáncer de pulmón, que se me olvidó ahí decirles, pero en cáncer de pulmón hay estudios que han demostrado una mortalidad, una disminución de la mortalidad de hasta 20% en el NLST, el Nelson 24% de muertes. Son estudios como muy, muy radicales, ¿no? Pero en cáncer de próstata a veces la información puede ser controversial en cuanto a cuando revisamos la literatura. Y el problema es que va a haber en algunos pacientes la necesidad de hacer una biopsia y pues los riesgos o las complicaciones de hacer biopsias de próstata, como ya saben, son varios, como la infección, como quedar el paciente con dolor. Puede llevar a un sobrediagnóstico. Y ya decíamos cuando empezábamos a hablar de las condiciones para que tengamos que tamizar a una neoplasia, es pues precisamente todos estos riesgos y beneficios, ¿no? Aquí puede haber un sobrediagnóstico de una condición que como tal vez no iba a ser clínicamente significativa a lo largo de la vida del paciente. Creo que han escuchado por ahí que cuando se hacen análisis o estudios de autopsias, muchos pacientes que obviamente no fallecieron por cáncer de próstata tenían una neoplasia prostática que no había sido identificada. Hay neoplasias muy indolentes de próstata, entonces esas neoplasias tal vez no le van a dar problema a los pacientes. Y el otro punto es que los tratamientos de cáncer de próstata también van a tener pues ciertos riesgos, cierta morbilidad, someter a un paciente a una prostatectomía o con radioterapia, con lo que ya saben, disfunción eréctil, problemas en la micción, someter a un paciente a un tratamiento con un análogo de LH-RH también puede tener un impacto en su salud general del paciente. Entonces, es por eso que hay mucha pues controversia, ¿no? Eso es como el contexto. Pero como les decía, ¿qué nos dicen las guías internacionales? Nos dicen que sí se puede obviamente poner sobre la mesa y discutir con el paciente, sobre todo si te lo pregunta. La discusión se recomienda que empiece a los 50 años, es decir, antes no está muy justificado. Ya decíamos que hay pacientes de los cuales no vamos a hablar que pueden tener un riesgo incrementado, por ejemplo, un paciente con mutación de BRCA, esos pacientes son otra historia. Pero el paciente con un riesgo promedio, la discusión podría darse con el urólogo, con el oncólogo, a partir de los 50 años y bueno, esto siempre tiene que ser una decisión compartida. Otra vez, esta se recomienda hacer, si se va a hacer el tamizaje hasta los 70 años y bueno, se puede hacer solamente con el antígeno prostático específico y se hace cada 2 años. Si sigue saliendo en menos de 2.5, te la puedes llevar así. Si ya ves cifras un poquito más altas de 2.5, puede ser anual. Si es más de 7, ya hay que valorarlo con el urólogo. Si está entre 4 y 7, lo puedes repetir a las 6 u 8 semanas. Y si nuevamente vuelve a salir arriba de 4, ya lo mandas atrás con el urólogo. Es importante comentar que las guías internacionales, por ejemplo, no son como muy, no recomiendan hacer a diestra y siniestra el tacto rectal. Excelente, excelente. Muy buen resumen de esta situación tan controversial. Aldo, ¿tú tienes alguna otra duda? Yo tengo un par de dudas sobre los check-ups médicos que de pronto se aplican, ¿no? Claro que esto sale de las recomendaciones generales, sobre todo por recursos. Una de ellas es la resonancia magnética de cuerpo entero, qué evidencia hay a favor y en contra. Y segundo, sobre la práctica de pedir marcadores tumorales, cosas que hacemos sin razón. Sí, qué bueno que lo mencionas también. Creo que son puntos álgidos que sí los tenemos que discutir. Yo creo que empezaría con el más frecuente, que son los marcadores tumorales, que incluso se hacen a veces en el hospital. O sea, llega un paciente y le hacen su determinación de marcadores tumorales. O el paciente pide detección oportuna de cáncer y se hace, ¿no? Pero a veces hasta de marcadores, sinceramente, que pues no tienen cabida, ¿no? Me ha tocado, honestamente, me ha tocado determinación de CA-125 para hombres, ¿no? El problema de estos marcadores es que nunca sabes cuándo te van a ser elevados por lo que sea. Ejemplo, el CA-125 se puede elevar por 1000 razones, ¿no? Y entonces ya tienes un problema porque el paciente se va a estresar, que es a veces uno de los
las desventajas de los tamizajes per se, pero aquí ni siquiera es un tamizaje, ya estás estresando al paciente, le vas a llevar, aparte de la ansiedad, a estudios ulteriores innecesarios y no están, para fines prácticos, recomendados para el diagnóstico oportuno de ninguna neoplasia. Ya cuando tú tengas, por ejemplo, que es otra historia, una lesión anexial en una mujer que quieras caracterizar y dices que no sé si esa lesión anexial pudiera ser simplemente un quiste complejo o ya que tenga un componente neoplásico, ahí ya puedes hacer recomendaciones, por ejemplo, de pedir un ultrasonido transvaginal y un CA-125. Pero eso es ya como otra historia, ¿no? También si tienes un paciente con una lesión de páncreas que también quieras identificar y en el abordaje, cáncer de una lesión en el hígado, pides alfa-fetoproteína, etcétera. Pero eso ya cuando estás haciendo como un abordaje diagnóstico. Pero como para detección oportuna de cáncer, creo que la conclusión de este punto es no se piden y nos enfocaríamos a las recomendaciones de tamizaje que ya mencionamos para las neoplasias que ya mencionamos. Y siempre va a haber, como decía Aldo, los paquetes, a final de cuentas hay mucho marketing en la medicina también y véngase a hacer aquí su estudio donde va a salir sin ningún problema y va a salir sano y vas a salir como pulcro y te venden este tipo de estudios completos de resonancias y check-ups donde te van a decir si vas a tener o no cáncer, ¿no? La verdad es que otra vez conlleva gastos, al final de cuentas alguien lo tiene que pagar, si no es los sistemas de salud, es el paciente, el bolsillo, el seguro de gastos médicos, pero conlleva gastos, conlleva estrés, conlleva hasta cierto punto también algunos efectos indeseados. Ya decíamos que la tomografía de cáncer para detección oportuna de cáncer de pulmón se hace con dosis bajas porque sigue siendo una tomografía. Pero bueno, ahí tal vez está como justificado porque tienes una determinación ya demostrada que impacta en mortalidad de cáncer de pulmón. Pero hacer tomografías completas, nada más para ver qué encuentras y que luego nunca sabes cómo vas a encontrar algo y ahora biopsiarlo y tal vez ni era nada. Si es un riesgo, entonces de manera como muy enfática yo diría que no pidamos este tipo de estudios de cuerpo entero. Súper de acuerdo. Qué bueno que lo mencionaste. Hay que dejarnos de estas prácticas cuestionables y adosarnos a lo que la mejor evidencia disponible que tenemos nos ha mostrado. Pues muchísimas gracias, Bricio. Sigan a Bricio en Twitter. Él está como @Bricio Moreno, tal cual, Bricio con Z. Y síganlo, él es muy activo en esa red social. Hagan sus preguntas, comentarios. También colabora con Medscape y anda por ahí en las redes sociales con videos informativos también. He visto un par. Muchísimas gracias, Bricio. Excelente plática. Pues muchas gracias por la invitación y espero que haya permeado algunos mensajes para los médicos que van a escuchar este podcast y obviamente esperando una nueva invitación a futuro. Que estén muy bien. Esto fue Medicina de Impacto. No se olviden de suscribirse y calificarnos. Recuerden, el objetivo de este podcast es meramente educativo y no es equivalente a un consejo médico.